Comprar un vehículo nuevo es siempre una satisfacción, pero también lo es cuando la postventa consigue que la relación con el cliente final sea clara y fluida con el fin de facilitar las gestiones que genera el mantenimiento y la buena conservación del vehículo. Hoy analizamos el actual estado de la postventa en nuestro mercado, donde no tiene más remedio que actualizarse frente a las nuevas tecnologías. Arrancamos Ruta 2025. Bueno, pues el mundo de la postventa abordamos hoy en Ruta 2025, un mundo en el que sí o sí hay que llevarse bien todas las partes, el fabricante, el distribuidor, el vendedor y sobre todo el cliente para tenerlo satisfecho. Un mundo de la postventa en el que se hace imprescindible que el uso que le estamos dando a nuestro vehículo, bueno, pues sea el mejor posible y la mejor atención también, y eso tiene que venir, por supuesto, por parte de donde hemos adquirido el vehículo o de los distintos talleres o lugares donde llevamos nuestros vehículos para mantenerlos siempre en forma. Hoy, como siempre, contamos con la presencia de, bueno, pues de gente que conoce el mundo que vamos a tratar de la postventa en profundidad y con los que vamos a aprender seguramente, como hacemos en Ruta 2025, muchísimo sobre este caso en concreto. Voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Tenemos a Fernando Migueles, director de desarrollo en Gamban. Fernando, muy buenas. Buenos días. Bueno, Gamban, que me lo he apuntado para no equivocarme, Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios. Así es. O sea, que tan más implicados no podéis estar en este aspecto, por lo menos el de la postventa. Somos la Asociación 360, tocamos a todos. Tocáis a todos, efectivamente. Por cierto, luego, ahora al principio del programa, te haré una cuestión que hemos recibido hace poco, una normativa que ha variado un poco con respecto precisamente a la postventa, para que nos aclares un poquito cómo está la situación y bueno, luego tendremos una batería de preguntas aquí para pues desarrollar. Así lo haremos. Vienes preparado, entonces. Sí, perfecto. Bueno, nuestro siguiente invitado, José Luis Gata, responsable de ventas de Solera Audatés. José Luis, muy buenas. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos también. Y a bueno, vosotros. Audatés, o sea, toda la vida dedicada a este negocio prácticamente, ¿no? Efectivamente. Bueno, Audatés, como sabéis, pertenece al grupo Solera. Somos una empresa que es experta en soluciones tecnológicas y bueno, pues nuestro cliente principal es las aseguradoras y el sector de la automoción, ¿no? Entonces, bueno, pues perfecto. hablaremos largo y tendido. 10 sobre hojuelas, que se dice de tu presencia. Y por último tenemos con nosotros a José Manuel Sánchez, que es director de postventa del concesionario Barral Auto Ford. José Manuel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos concesionario, días. O sea, ahí sí que te vamos a preguntar, que vamos a querer aprender, porque vosotros sí que tenéis la relación directa con el cliente a que tenéis que tener satisfecho. Correcto, sí, es una de las prioridades nuestras. Para que vengan los clientes a nuestra casa, pues tiene que estar completamente satisfecho y acordarse de nosotros cuando tiene cualquier necesidad. Pues vamos a arrancar ya este programa de Ruta 2025 hablando del mundo de la postventa, y hace poco nos llegaba una comunicación, bueno, interesante, y que vamos a dejar que sea Fernando Migueles un poco desde su punto de vista de Gamban, que nos la aclare un poco y bueno, pues sobre todo para tenerlo así un poquito más claro, ¿no? Dice, el pasado 27 de abril se aprobó una modificación en la actual norma de consumo que entra en vigor a partir del 1 de enero del 2022, en la que el Gobierno ha tomado la decisión de incluir una serie de directivas europeas de manera unilateral con respecto a la postventa del vehículo sin consultar con los sectores implicados, algo que suele pasar, yo creo, bastante habitualmente. Fernando, ¿qué nos puedes ampliar sobre esta información? Bueno, en la pregunta ya se han introducido algunos elementos, ¿no? Se ha establecido por Real Decreto, el Real Decreto 7/2021, pues la ley que va, digamos, a determinar a partir del 1 de enero del 2022 las garantías que hay que ofrecer en las transacciones. Básicamente, por resumirlo, la garantía contractual pasa de 2 a 3 años, aunque hay elementos que son importantes, ¿no? Como la inversión de la prueba, que pasa de 6 meses a 2 años, en el que la no conformidad tiene que ser determinada por el fabricante en ese periodo. Y bueno, pues esto modifica un poco el hábito en el sector. Nosotros abogamos por normas, ¿no? Y en esto era una transposición a las directivas europeas que había que hacer sí o sí, porque estábamos en un momento en el que si no incumplíamos los plazos para transponerlo a la legislación
española, pero entendemos que la forma de hacerlo es por tramitación en el Congreso de los Diputados a través de un proyecto de ley, y por eso estaremos trabajando para que se dé voz a todos los intervinientes y se tengan en cuenta todas las voces del sector para que se puedan ir modificando los artículos atendiendo a las necesidades y a las expectativas de los clientes, pero también a los que tienen que otorgar, ¿no?, estas garantías. Y bueno, básicamente pues este es el trabajo en el que estaremos pendientes los próximos meses para que podamos hacerlo, para que no sea un Real Decreto. José Luis, pues desde vuestro punto de vista, desde Solera Audatés, ¿este tipo de noticias que nos llegan tienen buena pinta? Hombre, lo que sí está claro es que, bueno, como aquí Gambán y en este caso Fernando son más expertos, pero bueno, aquí los cambios que puede llegar, digamos, a la parte del taller, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pues que la reparación, pues antes eran 6 meses de garantía, ¿no?, y ahora pasamos a 1 año, y bueno, pues la disponibilidad también de piezas que deberías de tener cuando tienes un vehículo en la calle, pues era prácticamente de 5 años y ahora pasa a 10, como comentábamos en breve, hace unos minutos. Y bueno, este tipo de cosas son las que pueden, digamos, afectar directamente al sector de la postventa. Pero bueno, todo dirá en el futuro qué es lo que puede suceder, ¿no? Porque lo que comentábamos también, si tenemos un componente electrónico el cual pues está diseñado para que dure un X, y si ahora la garantía es de 10 años, pues podría tener conflicto, ¿no?, entre fabricante y consumidor. Pero bueno, eso se va a ver con el tiempo y bueno, pues lógicamente, como todo, se irá solucionando o adaptando este tipo de leyes que, como dice, con gran decreto se aplican, ¿no?, sin consultar. Pues José Manuel, vosotros lo veis desde el punto de vista directamente del concesionario. Este tipo de medidas, a priori dice, bueno, es que beneficio para el cliente, le amplían garantías, más tiempo para poder, digamos, tener unas reclamaciones con más tiempo de posibilidad. En cuanto a la empresa, al concesionario, ¿cómo asumís una noticia como esta? Yo estaba recordando hace 2 años que Ford lanzó un programa de éxito que si hacía una revisión en la concesión le ampliábamos 2 años más la garantía. Entonces también se puede ver que contra más garantía, más relación tenga con el fabricante, los concesionarios, más visitas tendremos de los clientes. Entonces, desde ese punto de vista no lo veo mal. O sea, eso es un hecho demostrado. Durante más tiempo dura la garantía, más visitas tenemos del cliente. Claro, es una forma de fidelizar también un poco al cliente. Hace 2 años se hizo y fue una campaña de mucho éxito. Pasamos la revisión y te ampliábamos la garantía 2 años más, de 5 años a 7 años, la garantía comercial. Entonces, pues en ese aspecto no lo veo mal. De hecho, hay garantías mínimas, digamos, cuando compras o adquieres un vehículo, te da una garantía mínima estipulada de 2 años, pero es verdad que luego cada marca ya hace ahí su política, que bueno, hay algunas marcas incluso que ofrecen hasta 10 años de garantía. Que bueno, por otra parte, como nos comentaba José Luis también, con coches, con componentes que a lo mejor no están pensados para durar esos 10 años, ¿no? Eso será, en fin, es otra historia, pero es un tema interesante que efectivamente aquí el cliente es donde debería llevarse la mejor parte, ¿no? Gambana apuesta bastante por la ayuda al cliente, y no solamente al cliente, sino también efectivamente a las empresas que trabajan en este sector, ¿no? Y que luego pues talleres y de reparación y tal, que son más o menos a los que le implica todo esto. Pero estamos viviendo una situación complicada. El tema de la pandemia, la verdad es que nos ha paralizado un montón, nos ha tenido, o nos sigue teniendo todavía, pues un poco frenados, ¿no? En cuanto al uso de vehículos, a los transportes, los viajes. Esto, ¿cómo ha afectado? Porque claro, en los coches, los coches, las motos, cualquier tipo de no se utiliza tanto en este sentido o en esta época. Esto en cuestión de talleres y de reparaciones, de garantías, ¿cómo afecta todo esto? Pues normalmente en postventa es un indicador que utilizamos todos, que es medir el potencial por unidad de parque, ¿no? Es la unidad de parque la que determina el potencial, pero eso supone que los desplazamientos se mantienen más o menos estables. ¿Y qué hemos sufrido en este momento? Pues que los desplazamientos, lógicamente por las restricciones a la movilidad, se han reducido. Lo que llamamos de pandemia se han reducido un 31%. Entonces podemos extrapolar directamente que la actividad, pues que va relacionada justamente por el uso que hagamos de esos vehículos, pues que se ha reducido en un porcentaje similar. Si tenemos en cuenta actualmente, según datos de Dirección General de Tráfico,
la movilidad entre semana sigue reducida en un 16% y los fines de semana en un 31%. Podríamos hacer incluso un cálculo de lo que supone a nivel de postventa el kilómetros no recorrido. Yo invitaría a utilizar otro indicador que es el de desplazamientos, porque sí que es verdad que una vez que superemos la situación de crisis sanitaria, pues los desplazamientos ya tenían una tendencia a ir aumentando. Las nuevas soluciones y la reducción del coste por desplazamiento por kilómetro que ofrecen las nuevas soluciones de movilidad, la electromovilidad, pues hacen que sea una tendencia prácticamente mundial en el que los desplazamientos aumentan. El parque disminuye, pero los desplazamientos aumentan. Bueno, o sea que de alguna forma bueno, está dando datos, 30% y tal. Sinceramente me parece poco, ¿eh? Porque es verdad que nos hemos parado del todo. Pero claro, la gente pues, o el profesional no ha dejado de moverse, no ha dejado de trabajar y efectivamente todo eso afecta. José Luis, desde vuestra zona, desde Audatés, Solera, ¿cómo veis este tema de la pandemia? ¿Cómo está influyendo en el tema de la postventa? Bueno, nosotros pues hicimos un estudio pues hace prácticamente 3 meses sobre lo que es los resultados del 2019 y bueno, hemos terminado en resultados prácticamente del año 2015, hemos retrocedido pues prácticamente 4 o 5 años. Lo que comentaba Fernando, efectivamente, nosotros medimos el kilometraje recorrido de todos los vehículos que entran en nuestra base de datos, aproximadamente unos 4 millones de reparaciones de vehículos que entran en nuestra base de datos y efectivamente han recorrido prácticamente entre un 15 y un 16% menos que en 2019. Lo que es el año 2020. Prácticamente lo calculamos en céntimos por kilómetro y nos salían unos 3 céntimos por kilómetro. Quiere decirse que si han recorrido unos 3.000 kilómetros menos cada coche, pues nada más que tienes que multiplicar y nos sale pues 3 céntimos por 3.000, nos salen unos 90 euros por coche. Eso es lo que ha perdido en facturación lo que es la postventa. Y estamos hablando que estábamos facturando aproximadamente en 2019 cerca de los 14.000 millones de euros y nos hemos quedado en 12.000 prácticamente. Echáis la cuenta con el parque, lo que comentaba Fernando, y nos salen los números. Hemos mirado otra fuente, que es CORE, Corporación de Reservas Energéticas, que lo tenéis en internet, y viene el consumo en toneladas de tanto gasoil como gasolina. El año 2020 ha caído un 17%, ligado a los kilómetros que nosotros medimos, cuadra perfectamente. Quiere decirse, los coches parados no generan postventa. ¿Por qué? Porque no hay mantenimiento ni preventivo ni correctivo. No. Entonces, y a su vez afecta a la postventa porque, claro, si tú tienes un coche parado, no hay accidentes, por lo tanto, no hay colisiones, no hay reparaciones. Por lo tanto, necesitamos movilidad, como decía Fernando, si los coches no se mueven, prácticamente en la postventa le afecta en la línea de flotación. Bueno, me imagino, José Manuel, que eso vosotros lo vivís directamente, porque como concesionario y como taller de mantenimiento, de reparación y todo esto, lo habréis notado bastante. Sí, he escuchado lo que dicen mis compañeros. Efectivamente, hemos tenido que, desgraciadamente, ajustar las plantillas porque las visitas no son las mismas. Ha tenido una caída de visitas importantes y, por otro lado, lo que intentamos es focalizar y retener a todos los clientes que podemos. O sea, son las vías que tenemos. Ajustar para las necesidades que tenemos y mantener a todos los clientes que podemos con unas acciones comerciales que estamos practicando y la forma que tenemos de pasar esta época. Bueno, según nos cuenta José Luis, ha habido un bajón importante. Si no se mueve un vehículo, no genera gastos, no genera reparaciones, pero vosotros desde Barra, ¿cuándo estimáis que se va a poder recuperar la normalidad, ¿no? En este sentido, en la postventa, en mantenimiento, reparaciones? Pues como bien dicen, cuando se empiecen a mover los coches, cuando se hagan más kilómetros de los que se hacen y sobre todo cuando se empiecen a meter coches nuevos al parque. Tenemos un parque bastante antiguo y nosotros vivimos de coches relativamente nuevos. Hasta que no empecemos a vender coches otra vez como en esos años, pues no empezará a subir las visitas o la facturación. Un ejemplo, turismos se están vendiendo muy pocos, industriales sí se están vendiendo, por lo menos lo que veo. Eso no han parado mucho, ¿no? No han parado. Entonces hemos visto que ha crecido mucho el industrial, sin embargo el turismo nos ha caído, pues como están diciendo, pues considerablemente. Y con el industrial lo vamos manteniendo, pues bueno, son clientes que hacen bastantes kilómetros y que, invierten en esos vehículos más que en los turismos y es lo que nos va ayudando a mantenernos, ¿no? El industrial hoy en día.
Bueno, José Luis, habéis hecho cálculos interesantes, los que nos has comentado, y ¿habéis hecho algún cálculo de más o menos cuándo? Evidentemente, José Manuel nos cuenta que cuando salgamos de todo esto, poco a poco y tal, pero ¿tenéis algún cálculo de cuándo se puede recuperar cifras anteriores? Nosotros hemos medido lo que es el pasado, cuándo hemos tenido otras crisis y cuándo hemos salido de esas crisis. Recuerdo que la crisis del 2008, tardamos como en recuperarnos 5 o 6 años. Lo podemos ver en las ventas, son datos que hay en el mercado y estás viendo que prácticamente 5 años. ¿Aquí podría ocurrir lo mismo si nos hemos ido 5 años para atrás? Todo depende de la movilidad. Nosotros, las estimaciones que tenemos, y lógicamente si inyectan pues las partidas económicas que por lo visto vienen de los fondos europeos y empezarán a activar la economía, pues lógicamente todo esto se movilizará y subiremos no tan paulatinamente como en el año 2008, sino subiremos más rápidamente. Pero todas nuestras estimaciones nos dicen que este año posiblemente, si las vacunas nos lo permiten y empezamos a movernos a partir de junio, posiblemente recuperemos este año un 10% de lo perdido, ya que caímos aproximadamente el 19%, y el año que viene recuperemos el otro 10%. Quiere decirse, veremos datos del 2019 posiblemente a finales de 2022, y luego crecer, lo que se dice crecer, hasta 2023 no lo vemos. Todo depende, lógicamente, también de la paralización y de la movilización de los vehículos, como comentamos. Tampoco es lo mismo salir de una crisis financiera, que una crisis económica que afecta de una a todo el mundo, que de una pandemia que parece que estamos todos esperando ahí. Efectivamente. Que nos den la prueba la vamos a tener en las vacaciones, ahora cuando nos dejen salir. Que saldremos, cogeremos todos el coche y todos a la playa, y entonces, lógicamente, ahí los concesionarios van a tener un problema porque van a tener un pico. Van a tener un pico ahí. Oye, que yo puedo reparar lo que reparo, pero no un pico muy... Entonces ahí es donde van a tener que adaptarse los talleres, ¿no?, para este tipo de inconvenientes que son buenos. Fernando, ¿cómo lo veis este asunto desde Gambán, esta recuperación? Compartimos un poco. Yo creo que hay un consenso también por los analistas económicos en que la recuperación se prevé para 2023. Yo estoy de acuerdo en el que... Es verdad que la crisis de 2008... No llegamos nunca a los niveles de ventas del año 2008. Nos conformamos, como bien decía, en el 506 años, recuperando un nivel de ventas aceptable, ¿no? Y la situación de este año y del año que viene nos hace pensar que, como comentábamos, pues no veremos crecimientos hasta el año 2023. Va a depender mucho también de la capacidad que tengamos de ir adaptándonos a las nuevas circunstancias. En esas nuevas circunstancias hay que hacer frente a las consecuencias que ha tenido la crisis actual, pero también a las tendencias que ya estábamos viendo en nuestro sector, ¿no? La movilidad, la electrificación, la digitalización, vehículos autónomos, todo eso, pues vamos a ver si eso acelera, porque puede ser que esas tendencias también hagan que los desplazamientos aumenten y veamos crecimientos en contra de todo lo que opinamos en muchos casos de que el vehículo eléctrico nos va a traer menos mantenimiento. Veremos. Bueno, estás comentando temas interesantes. Aquí en Ruta 2025 estamos tratando bastante todas estas nuevas tecnologías que están llegando, vehículos híbridos enchufables, eléctricos directamente, que están cambiando un poco también el hábito del consumidor. Claro, nosotros ahora estamos acostumbrados a utilizar vehículos de combustión, la mayoría, pues con sus mantenimientos, sus reparaciones más o menos complicadas. Tú lo acabas de mencionar ahora, veremos cómo es el mantenimiento de este otro tipo de vehículos. José Manuel, desde directa, es que me gusta tenerte aquí porque eres el que trata directamente con la venta, con el cliente, que es el que de alguna forma recibe todos estos cambios que están pasando. Esas nuevas tecnologías afectan bastante, no solamente a la forma de mantenimiento, a las financiaciones, a todo esto. Hombre, hoy por hoy no, porque el parque de vehículos que tenemos, 24 millones o 23, no sé, pues son vehículos antiguos que todavía no están. Y los que se venden eléctricos, yo creo que el porcentaje es grande, pero son pocas las unidades. Entonces todavía no lo estamos notando en las concesiones. A medio y largo plazo seguramente que sí, porque los coches eléctricos, yo creo, poco mantenimiento tienen y pocas visitas tienen que pasar por el taller. Entonces ahí veremos a ver cómo nos tenemos que adaptar. Hoy por hoy pues no lo estamos notando demasiado porque no hay muchos... Claro, no crece tanto. Pero estaréis pensando en la fidelización del cliente, a ver
cómo, porque ahora, vamos a ver, no es que sea fácil, pero Sí. claro, un cliente te compra un vehículo de combustión y dice, bueno, ya sé que a esto va a tener que pasar por aquí los mantenimientos, le amplió la garantía, yo qué Claro, sé, correcto, 5 o sí, 6 años, pero a cambio de que pases por aquí, nosotros te mantenemos el vehículo, que de alguna forma la posventa es fundamental sí, para el negocio, claro, indudablemente, porque claro, mantiene vivo también la venta y el trato con el cliente directamente, pero claro, acabamos de decir algo que puede ser un poco matador, a ver qué mantenimiento va a necesitar claro, es que este vehículos nuevos que van llegando. Claro. Habrá coches, que buscar otros sí, medios de otras alternativas, porque fidelización, qué palabra complicada. fidelización, sí, porque lo que hay muchas reparaciones que actualmente hacemos que desaparecen, no tienen Claro. distribuciones, no tienen aceite, no tienen filtros, un filtro de polen como mucho, entonces todo eso, embrague, a ver cómo lo podemos... Nuestras estimaciones, eléctrico puro, ¿eh? Eléctrico puro, Si sí. siguiéramos ahora mismo la tendencia que tenemos, llegaríamos a que el 7% del parque en el 2030 sería eléctrico puro. El 20, El 7%. Solo el 7%. 7%. Entonces, Entonces yo creo que en el camino hay muchas cosas sí. para llegar a que esos 24 millones de vehículos, el 7% de ese parque que tenemos en España sea eléctrico y incida como contábamos en... Pero las cifras previstas quizás son algo más optimistas, ¿no? Que el 7% para el 2030, me Lo refiero. comentaba, actualmente las ventas están por debajo del 2%. Ya. Si hablamos de parque rodante, hasta 2030 no veríamos cifras cercanas al 7 al 8%. José Luis, ¿algún dato estudiado con respecto a este tema de el futuro mantenimiento de este tipo de tecnología? Hombre, nosotros hace 3 años en Faconauto hicimos una presentación de un estudio sobre el coche eléctrico y las repercusiones que podría tener, dado que nosotros tenemos la información del coste de cualquier reparación de cualquier vehículo. Bueno, lo que hicimos es hacer una muestra de lo que es el mantenimiento preventivo correctivo de un coche eléctrico y de un coche gasolina diésel. Lógicamente cae la facturación un 38%. Un 38% de mantenimiento. Sí, sí, o sea, lo que es ese tipo de reparaciones de 25 piezas que se estimaron, prácticamente el cálculo eran de unas piezas que tenían un valor de mercado de 15.000 euros, lo que ha dicho José Manuel. Es que desaparecen muchas cosas. El aceite no existe. Madre mía, yo me estoy imaginando a todas estas empresas que ahora mismo están viviendo de piezas de recambios, de aceites, de filtros, de todo esto. Muchas menos que hacer piezas. un programa en Ruta 2025 y citar a este otro sector, el de la pieza, el del recambio, porque tiene que ser interesante todo esto que nos cuenten. Por lo tanto, ¿qué estimaciones? Bueno, lo que decía Fernando, efectivamente, o sea, electrificar el parque es muy complicado, sobre todo porque un coche eléctrico todavía es caro. Tenemos que recordar que el 20% de los hogares en España son los que tienen ingresos de más de 2.500 euros al mes. Quiere decirse que el resto, el 80%, no podrían comprarse un eléctrico por los ingresos. Por lo tanto, el eléctrico tiene que estar subvencionado para poder hacer un cambio radical. Aparte de las infraestructuras, porque claro, al final un coche eléctrico es precio y luego la autonomía que tiene para poder llegar a los sitios donde realmente queremos todos llegar. Entonces eso falta, pues, infraestructuras y bastante camino por recorrer. Yo creo que a la posventa ahora mismo el coche eléctrico no le preocupa. A lo que es la marca sí, porque bueno, son formados por la marca, tienen coches eléctricos, pero al taller, digamos, más bien al uso, el taller más independiente, pues todavía no le llega, porque está más ocupado de reparar ese parque viejo, que prácticamente estamos en una media de 13 años de media de 13 antigüedad. Años de antigüedad. El 60% del parque que tenemos rodante tiene más de 10 años. Sí, y resulta que tenemos el 70% de los hogares que tampoco tienen un poder adquisitivo como para comprarse un coche de estas características. Por tanto, complicado. Ahora mismo yo, si tuviera un concesionario o un taller, pues tampoco me preocuparía en exceso de lo que va a pasar de aquí a 10 años, porque, como bien decía Fernando, hasta 2030 a lo mejor tenemos el 7%, si lo tenemos. Entonces... Ya, de todas formas, José Manuel, vosotros me imagino que estaréis ya desarrollando formas de actuar frente a estas nuevas tecnologías, que bueno, vale, que todavía tarda tiempo en llegar, pero habrá que ir pensando en ello. Y no solamente eso, ¿quién es capaz de mantener un coche eléctrico, por ejemplo? ¿Cualquiera?
Es decir, las empresas independientes, talleres independientes y tal, tendrían una mejor oferta que la que tienen ahora, que ahora efectivamente muchos de los vehículos necesitan sus máquinas especiales de diagnosis, sus historias, que sobre todo los concesionarios y la propia marca es la que lo proporciona mejor, ¿no? Sí, bueno, nosotros nos hemos tenido que formar a los técnicos para que puedan empezar a tocar los coches, porque ya hay pocos, pero en la calle y están empezando a llegar. Tenemos un Kuga enchufable, tenemos un Mustang Mach-E que es 100% eléctrico, tenemos el Explorer. Entonces, en cuanto se empiezan a vender, nosotros ya tenemos que estar preparados. Claro, y tenemos eso que es evidente. Formar a la gente para que los coches eléctricos no los puede tocar cualquier persona, tiene que ser gente cualificada, y ya tenemos los útiles necesarios para poder trabajar con esos coches. Son pocos, pero sí, desde las marcas, en cuanto saque un coche al mercado, previamente ya tenemos que estar preparados con personal. Imagino que también la postventa tendrá que evolucionar en este sentido, ¿no? A la hora de vender un coche eléctrico no es lo mismo ofrecer una postventa concreta, bueno, tienes una garantía sobre esto, que en un coche eléctrico. Esto ya también varía un poco, ¿no? Sí varía, pero como son pocos, lo único que hacemos es prepararnos, tener a los técnicos formados para tocar estos coches, tener las herramientas necesarias para trabajar con esos coches, pero al final me quedo con lo que dice Fernando. En el 2030, ¿no? Un 7%, o sea, el porcentual más grande que tenemos es de coches de combustión. Eléctrico, pues tocamos puntualmente algunos, o sea, no es una cosa que ahora mismo nos corra prisa, ¿no? Sí, el tema de la capacitación profesional sí que yo creo que es una parte en la que nosotros hemos trabajado con el Instituto Nacional de Cualificaciones justamente para establecer la formación profesional específica para la reparación de vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables. Y yo creo que como decías, hay que estar formado porque ya hay coches y vienen a nuestras casas a ser reparados, pero yo si tuviera que preguntarme cuál es el elemento que puede ser determinante en los próximos años, el vehículo eléctrico lo dejaría un poco, lo que estábamos comentando, y yo creo que la gran disrupción va a venir por la conectividad. Es el vehículo conectado el que nos va a dar un salto, digamos, de paradigma en la relación con el cliente. Vamos a pasar de evaluar al cliente por reparar a fidelizar, porque vamos a conocer cómo usa el vehículo. Vamos a conocer qué incidencias tienen ellos. Vamos a poder adelantarnos y establecer un mantenimiento predictivo no especificado por un uso estándar a los 25.000, a los 30.000 clientes, el mantenimiento a 1 año, a 2 años, sino justamente por el uso que haga ese cliente, ¿no? Ese usuario del vehículo. Yo creo que ese va a ser el gran cambio, ¿no? Los vehículos conectados generan cada hora terabytes de información y vosotros como técnico lo conocéis bien. Queda recogido prácticamente las incidencias que haya tenido el vehículo, que puedan determinar un mantenimiento preventivo, un mantenimiento en este caso incluso predictivo, que sepamos que va a tener alguna incidencia y podamos adelantarnos para que se hagan las reparaciones o el mantenimiento de los vehículos que sea necesario. Para mí ese sería el gran elemento más que la electrificación, la conectividad. Al final nos va a cambiar, va a dar un vuelco total todo esto, porque claro, estamos viviendo un momento en el que todavía venimos de muchísimos años de combustión, de gasolinas, de motores, de este tipo y de elementos en los vehículos que son fácilmente controlados, me refiero a sus fallos, ¿no? Porque también puede llegar el cliente y decirte, no, es que me ha fallado no sé qué, y a lo mejor no tienes posibilidad de demostrar que no es así, pero como tú bien comentas, con las nuevas tecnologías esto no va a ser así, va a estar controlando. Vosotros que tratáis directamente con el taller, con las reparaciones, con estas empresas dedicadas a ello, ¿cómo lo ven esto? ¿Lo ven con reticencia o ven que esto se puede asumir tranquilamente y que es una cosa que está por llegar y como nos decía antes José Manuel, es cuestión de formación? Yo creo que estamos preparados, creo que tenemos muchos de los útiles. Es cuestión, digamos, de utilizarlos, ¿no? Sí, incluso los fabricantes adquieren mucha información del uso de sus vehículos, pero la pregunta sería ¿qué hacemos con ellos? Para mí esa sería la pregunta que habría que hacerse. Y yo creo que ese va a ser justamente, como indicaba antes, el cambio, ¿no? Cómo vamos a poder tener esa relación con el cliente. Porque los clientes también van cambiando, ¿no? Y justamente la valoración que hacen del tiempo no es la misma que hacían hace años. Ni del tiempo ni del uso. Ni del tiempo ni del uso. Aquí hemos hablado del pago por uso, eso es, que va a ser bastante habitual. Entonces, el pago por uso, por ejemplo, trae servicios adicionales
que la conectividad pues también va a dar la posibilidad de gestionar de otra manera y de orientar la postventa hacia esa relación con el cliente. Van a cambiar esos perfiles profesionales, esas personas que trabajan en los concesionarios, que trabajan en los talleres, porque van a estar más pendientes justamente de toda esa información, de cómo pueden adelantarse, de cómo pueden gestionar esa relación con el cliente y dar ese paso de ser reparador a ser fidelizador, ¿no? A cómo poder mantener esa relación del cliente en toda la vida de uso de los vehículos o del pago por uso de las soluciones de movilidad que utilice habitualmente. ¿Cómo estáis viendo todo esto, José Luis, desde el punto de vista de la estrategia, de ver cómo actuar sobre todas estas nuevas tecnologías? Hombre, nosotros nos dedicamos al desarrollo de plataformas en las cuales vamos viendo que, como comentaba Fernando, el tema de la conectividad, la digitalización, pues todo esto está aquí y nosotros que vivimos de ello ya estamos incluso hablando con la inteligencia artificial, lo que es hacer videopresupuestos, reconocimiento de imagen para un presupuesto de una reparación de un vehículo, no tenga nada más que intervenir con un pequeño vídeo o con una pequeña imagen y ya automáticamente le estás dando prácticamente el valor de lo que va a costar la reparación. Todo eso es muy disruptivo y posiblemente los haga ser mucho más eficientes a la hora de desarrollar todo este tipo de movilidad que estamos hablando. Nosotros, vamos, lo vemos sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? El coche compartido, el coche de renting, pago por uso, eso yo creo que es una realidad y cada día va a ser más y sobre todo con un estudio que sacamos los datos de la DGT pues hace 3 años también, en el cual se veía que la gente hasta los 40 años se sacaban menos el carnet de conducir que con respecto a hace 10 años. Quiere decirse, tenemos menos jóvenes con carnet. Luego empiezan a sacarse el carnet ya a los 40, 45, claro, cuando empiezan a tener familia tienen otra necesidad, claro. Y se veía que prácticamente lo que es los carnets de conducir se mantienen, subían un poquito, pero sí veíamos que los jóvenes esto del coche como que no les atraía. Yo me acuerdo cuando era joven, a los 18 años, lo primero que quería era sacarme el carnet. Y comprarme el coche. Ahora tú le preguntas a cualquier joven y lo del coche no es tan prioritario. Bueno, es más prioritario, claro, comprarse un móvil, ¿no? Tiene mucha facilidad de movilidad, sobre todo en la ciudad, que quiero decir que no hace falta que tenga... Antes queríamos tener nuestro coche, sí, claro. Y ahora no me hace falta. Me cojo una aplicación, me alquilo un coche, me alquilo una moto, me alquilo un patinete, para hacer 2 kilómetros me llega. Efectivamente, entonces, claro, todo eso va a afectar mucho a la postventa como la conocemos ahora. Nosotros vemos que al final los grandes concesionarios pues se están agrupando, se están haciendo grupos grandes y los talleres pequeños se están agrupando también a redes especializadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque al final el pequeño necesita formación y necesita ayudas, por eso se agrupan, y en los concesionarios, pues lógicamente las marcas son lo que hacen agrupar, digamos, a sus grandes concesionarios. Y son las dos, digamos, las dos áreas que vemos que se van a ir adaptando a las nuevas necesidades del sector del automóvil, sobre todo en la parte de postventa. Y más o menos, pues bueno, esto va a ser un cambio que va a ir paulatino, que lo vamos viendo. A lo mejor esto de la pandemia ha sido disruptivo y va a acelerar, como comentaba Fernando, muchas cosas de las que claro realmente ya estaban previstas. La movilidad en sí ya va a cambiar. O sea, va a cambiar porque estamos adquiriendo otro tipo de hábitos que a lo mejor pensamos, bueno, que esto está mejor que lo que hacíamos. Peor, claro. Pero, José Manuel, en vuestro caso, estamos hablando de estas nuevas formas de movilidad en la que estamos comentando que el coche en propiedad ya no tiene tanta importancia. ¿Esto puede implicar que se reduzcan también las ventas, que haya menos vehículos? Sí, a medio y largo plazo entiendo que la movilidad será distinta a la que conocemos ahora. Hoy por hoy pues no lo estamos notando en exceso, ¿no? Pero sí es verdad que los coches conectados, eso a los concesionarios, cada vez hay más coches conectados, nos va a dar una información con la que podremos jugar y fidelizar a los clientes, ¿no? Se les puede mandar a una aplicación en Ford que se llama Ford Pass, que en los coches conectados, donde viene mucha información de esa, si tiene una campaña, si le tiene que hacer una revisión, y todos esos recordatorios nos ayudará para poder trabajar en función de lo que use el coche con los clientes. Y así se está haciendo. De alguna forma, o por lo menos desde Gamban, que analizáis bastante todo el mercado en global, ¿no? de la automoción, lo que le preguntaba también a José Manuel, ¿se prevé una reducción de venta de vehículo propio, digamos, vehículo en propiedad?
Antes daba una información de que forma parte de los estudios que hacemos en Kanban. Nosotros vemos un cambio en 2025, pero sobre todo en 2030 creemos que el 65% de todas las operaciones que se realizarán sobre vehículos para ofertar una solución de servicios. Solamente quedará el 35% en el que sea una solución por pago, incluyendo el renting. Eso hará cambio, es un cambio, digamos, de cómo entendemos, digamos, la movilidad y cómo entendemos el acercamiento a la necesidad de movernos. Pero también es verdad que seguramente el uso que hagamos de esas soluciones sea más intensivo. Entonces, porque la pregunta directamente es si las ventas disminuirán, pues seguramente sí. Seguramente sí. Hay incluso algunos estudios de los fabricantes y a nivel mundial también las cifras globales también descienden el número. ¿Pero en qué porcentaje? Pues no lo sé, va a depender mucho de las disrupciones. Lo que sí que es cierto es que usar un vehículo hoy en día, el 95% del tiempo del vehículo que tenemos en propiedad está parado. Claro, entonces, eso... Hoy en día el coste de uso es alto, el coste de un vehículo eléctrico es alto, el coste es alto. En cuanto disminuyen ese tipo de costes, la movilidad, por eso es un poco el comentario que hacía desde el inicio, aumentará, los desplazamientos aumentarán. No deberíamos medir tanto por unidad de parque cuántos coches vamos a tener circulando porque se han vendido menos, sino cuántos desplazamientos se realizan. Y nuestras previsiones es que el incremento de desplazamientos va a ser importante, compensando incluso esa posible caída en los volúmenes. A ver, ahora el mercado, en estos momentos, cuando se prevé situaciones como esta de una pandemia, por ejemplo, que las ventas anuales no van a superar el 1.000.000 de vehículos, dice, esto ya es una catástrofe y tal, pero es que, según nos estás contando, seguramente, evidentemente, bajará la venta de vehículos a nivel particular, y a lo mejor llegar al 1.000.000 será una cosa un poquito, no sé, rara incluso, ¿no? Decir, bueno, se han vendido 1.000.000 de vehículos. Sí, no baja la movilidad, pero sí seguramente bajará el uso. Tenemos que hablar ineludiblemente del vehículo eléctrico, nuevas tecnologías, porque, bueno, aunque no, por parte de Fernando todavía son un poco reticentes a que vaya a crecer mucho el mercado, yo no lo veo así. Nosotros aquí en Ruta 2000, según las situaciones, cambios disruptivos pueden haber en el camino. Claro, es que aquí estamos ¿Quién dice que no venga otra pandemia? Claro, de aquí a 15 años, y no sea más disruptivo todavía. O sea que al final claro, las previsiones siempre están bien hechas, y lo que falla es la realidad. O sea que bueno, sí, tienes razón. Es lo que ha pasado ahora. Tienes razón. No, pero de todas formas estas nuevas tecnologías, de alguna forma, los combustibles, de dejar de utilizar, claro, tú fíjate el parón que supone, aunque sea un porcentaje pequeño, pero que ya no haya tanta gasolina, tanto diésel, sino que se cambie por la energía, ¿no? Por energía para alimentar a estos nuevos vehículos. Yo me imagino, José Manuel, que desde Ford como desde cualquier otra compañía, todo esto se empieza a asumir, todo esto se empieza a asimilar, y el propio concesionario, de cara a su postventa, estructuralmente, ¿cómo se tiene que adecuar? Vamos a ver, como estamos cambiando la forma de acercarnos a los clientes, pues Ford ha desarrollado un programa, Easy Ford se llama, que es un poco para facilitarle la vida a los clientes, ¿no? Es una plataforma donde entran en nuestras agendas para pedir cita. Dentro hay un programa que se llama Easy Car, que le proporcionamos un coche de nueva tecnología para que lo pruebe, y bueno, pues una buena base de datos para estar en continuo contacto con ellos. Entonces nos estamos, sobre todo en este último año, focalizando mucho en eso. Antes ha dicho José Luis, con los videocheck también, nos hacemos un vídeo a los clientes y se lo mandamos con un presupuesto. Pues es la forma que tenemos ahora de contactar con el cliente, que yo creo que es lo que está demandando, ¿no? Entonces está cambiando un poco la forma que teníamos de trabajar. ¿Y cómo se asume todo esto en cuestión de edades? Porque tiene que haber un nivel de edades, que decir, lo hemos comentado, las nuevas generaciones todo esto lo tienen más que claro. Dice, no, a mí ahora incluso no hace falta que se lo mandes, te lo va a pedir, ¿no? A mí me mandas un vídeo, me dices tal y me entero y tal. Pero los que ya tenemos una edad, la gente que ya, ¿cómo asimilamos esto? Pues mira, eso he tenido yo, no discusiones, pero sí el tener dos puertas. O sea, tenemos todo tipo de clientes. Hay unos clientes que nos demandan estos y otros clientes que tenemos cierta edad que a lo mejor no nos gusta tanto esto, y es más el trato personal, ¿no?
Y entonces, pues yo siempre he sido defensor de tener las dos puertas abiertas. El cliente joven no va a demandar el videocheck, no va a demandar el no esperar, y el cliente que tenemos cierta edad, pues más el trato personal. Y yo creo que, bueno, de momento tenemos que tener las dos puertas abiertas para poder atender Bueno, eso a todos es los inevitable, clientes. claro, que, Sí, porque, que seguimos estando aquí, que seguimos efectivamente, queriendo... no, eso es, pues hay gente que no tiene email y no le pueden mandar un vídeo, pues hombre, pues también le tendrás que atender como le hemos atendido siempre, ¿no? Y bueno, pues los jóvenes pues ya no lo piden sin ofrecérselo a nosotros. Entonces, ¿Hay vamos datos cambiando. de cuánto, de cuando decimos que en el 2030 todavía el vehículo de combustión estará muy presente, por supuesto, la postventa no afectará tanto porque siguen manteniéndose todos estos vehículos, pero ¿hay algún estudio de cuándo realmente va el mercado o el sector de la automoción va a empezar a disponer más de nuevas tecnologías y ya no tanto de esos vehículos actuales de ahora? ¿Y qué pasará con la postventa en este sentido? ¿Seguirán existiendo los talleres pequeños en los que no, tráemelo aquí que ya te lo controlo yo? Porque las grandes empresas pues estarán muy actualizadas. Imaginaos cuando haya un parque de un 70 de eléctricos o de nuevas tecnologías frente a un pequeño 30 que quede de residuos de estos. ¿Cómo actuará el mercado? Yo creo que todos van a ser necesarios. Va a haber, va a haber redes oficiales, va a haber talleres pequeños, va a haber talleres medianos, va a haber supercadenas, va a haber plataformas tecnológicas que recogerán los vehículos, se los llevarán y los devolverán reparados. Yo pondría un ejemplo de otro sector que es el de la restauración. Hay restaurantes de todo tipo. Restaurantes de lujo, restaurantes para comer rápido, plataformas que te lo traen a casa. Yo creo que en el futuro, independientemente de la tecnología, que será un tema de formación o de medios técnicos, y ahí, bueno, pues el acceso a la información técnica, la información, a los útiles de diagnosis y tal, está en abierto, así lo establecen los reglamentos europeos, el 330 y el 440 actuales, y va a seguir siendo así. Y nosotros entendemos que cada uno ocupa una parte y habrá clientes que quieren un servicio, una relación de una manera y otros de otra. Así que nosotros entendemos que todos tendrán... Todavía nos queda, ¿no? Todos Todavía nos tendrán queda su cabida. Hemos hablado de la conectividad, de la tecnología, la nueva tecnología aplicada a los vehículos, y en este sentido el tema de la postventa juega un papel importante a la hora de ofrecer una garantía, lo hemos dicho antes. Bueno, de hecho, José Luis nos ha mencionado un dato interesante, y es el de la durabilidad de la tecnología aplicada al vehículo. ¿Cuánto dura esa tecnología? Porque ahora te compras un móvil y dices, joder, si llevo 3 años con él, y ya no me dice, no, es que está preparado para que en 3 años se te estropee esto y tengas que prepararlo. ¿Eso pasará en los vehículos, José Luis, que nos has dado este tipo de datos? ¿Pasará en los vehículos que se ofrecen garantías? Claro, un vehículo eléctrico, por ejemplo, con toda esta tecnología, que tiene poca reparación, tiene que tener unas garantías a lo mejor diferentes, ¿no?, a las que hay ahora. Hombre, eso ocurre ahora. O sea, una pieza cuando te falla y está en el periodo de garantía es porque, lógicamente, tiene un defecto y se cambia, ¿no? Entonces, si se alarga la garantía, pues, lógicamente, ese componente, cuando se estudia, pues, lógicamente, ya se cuida el fabricante de que por lo menos tenga la durabilidad, porque si no va a estar cambiando esa pieza constantemente en garantía y tampoco le va a compensar, ¿no? Lo que sí vemos nosotros es que en la postventa los talleres todos van a tener hueco, como dice Fernando. Ahora nosotros en esto de la pandemia, un artículo que hemos publicado hace poco, lo que más nos preocupa ahora mismo es la clase media, quiere decirse los talleres medios, porque el pequeño con 4 reparaciones sobrevive y el grande tiene riñón financiero para mantener sus estructuras. El problema es el mediano, que tiene una estructura y necesita un volumen y que lógicamente no lo tenga. Entonces, al final la cuenta de resultados es la que le va a llevar al cierre, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí es donde nos preocupa. Pero yendo a lo que es la tecnología del coche eléctrico, bueno, ya estamos sufriéndolo con todos los coches para bueno, que es, digamos, el software. Ya lo que hacemos es actualizamos campañas a los vehículos, que José Manuel puede hablar bastante porque está en una marca, pues se carga una serie de software para mejorar el rendimiento del vehículo, ¿no? Y no hace falta, incluso en muchas ocasiones, ni ir al taller, ya te lo cargan con lo del coche conectado que decíamos. Entonces, al final, ¿cómo va a ser el taller a lo mejor de aquí a 30 años? Pues posiblemente sea un taller ya más electrónico
carga de software, más cambiar, no a lo mejor embragues, porque no lo sabrá, pero sí cambiar módulos como si fuera una máquina tragaperras. Lo que estamos hablando de cambiar módulos que son pero electrónica. Los módulos es que es mucho más fácil. Ahora mismo un coche cualquiera con una tecnología más o menos alta tiene 18, 20 unidades de control en cualquier coche. ¿Y qué es lo que cambiáis? Cambiáis la unidad y le metéis un software. O sea, que prácticamente nos está ocurriendo. Lo que pasa que, lógicamente, con el coche eléctrico, al desaparecer tantas piezas, por decirlo de alguna manera, mecánicas, de desgaste, mecánicas, pues, lógicamente, se van a convertir más en módulos. Entonces, el concepto del taller, con la formación que estamos hablando, pues el cambio de baterías, esto será una cosa importante. Además, los fabricantes de vehículos, ya sabéis, ya están diciendo, donde se fabrique la batería, se fabricará el coche. ¿Por qué? Porque la batería es pesada. Lo que pasa es que la batería, pues normalmente suele durar 10 años. Para sacarle negocio a esa parte, a ese componente nuevo que ha venido, compensando lo que es la parte de mecánica que hemos perdido, pues van a estar así, compensadas, y tú no vas a estar esperando a los 10 años que tengas, digamos, postventa, por decirlo de alguna manera. Pero se aprovecharán otros nichos de mercado, como la reparación y sustitución de baterías, con las cargas, con la carga de software. O sea, habrá otro modelo de negocio. Lógicamente, lo mismo, no hay tantos mecánicos, no hay tantos talleres, pero serán de otro perfil, con un precio de mano de obra mucho más alto que el que tenemos ahora, porque serán más cualificados. Tendremos que tener ingenieros electrónicos. Bueno, todo eso llegará. ¿Cómo suena, verdad? ¿Cómo todo suena eso todo llegará, esto? Pero llegará a largo plazo. Lo que parece evidente es que el tema chapa y pintura, ahí parece que sea como sea el vehículo, ahí sí que se va a mantener, ¿no? En este sentido, ¿no? De reparaciones y de postventa. Se va a mantener. Lo que pasa que es verdad que los coches ahora son más seguros y tienen menos percances con los sistemas de colisión que llevan. Entonces, pues también ahí habrá bajada de la siniestralidad, por que se usa menos ahora, pero también porque son más seguros si se paran solos. Tienen asistentes precolisión. Eso a la carrocería no nos ayuda mucho, ¿no? Los clientes sí, pero... Pues imagínate cuando llegue el coche autónomo, que ya va a decidir él hasta qué taller va. Por cierto, que ahí el concesionario sí tendrá que aplicarle ahí el software necesario para decir, cada vez que te vas aquí al taller te vienes aquí. Te vienes al habrá que tener ese software. Bueno, el mundo del hacker ahí, hackeando también. Desde Gambán, ¿cómo se ve todo esto? ¿Cómo implica todo esto de reparaciones, de asistencia a los coches? Pues antes dábamos una serie de datos, ¿no? Yo creo que por resumirlos, nos enfrentamos, lógicamente, a la situación actual, a la situación de crisis sanitaria, de crisis económica, y bueno, pues eso, digamos, es lo que ocupa esta visión, ¿no? Pero si ponemos las luces largas y vemos qué tendencias teníamos y cómo van a impactar, pues estamos hablando justamente de esto, de la movilidad, de la digitalización, de la electrificación, del vehículo autónomo. Es verdad que en vehículos autónomos yo también, niveles 4 y 5 todavía le van a quedar bastantes años para que los veamos, ¿no? Pero todas ellas ya forman un cambio. Podría decir que estamos justamente en un momento de cambio, de transformación, ¿no? Y por eso también desde Gambán pues, hemos presentado proyectos a la administración, proyectos tractores y recuperadores del sector, justamente por eso, porque estamos en esa necesidad de recuperación, pero también estamos en esa necesidad de transformación. Tenemos que acompañar a nuestros distribuidores y a nuestros reparadores en ese camino, viendo lo que va a venir, como decíamos antes, también esos nuevos perfiles profesionales que van a venir, que vamos a necesitar, y cómo los 350.000 personas que trabajan en nuestro sector de la distribución y reparación tienen que ser los actores principales en ese futuro, ¿no? Y tienen que acreditar su formación y formarse en esas nuevas tecnologías que ayuden a responder a la nueva movilidad, a la nueva electrificación, a la nueva digitalización y al nuevo vehículo autónomo. Pues es cuestión de ir adaptándose. Estamos en ese camino. Claro, además, como decíamos, tenemos una edad, a lo mejor. Vendrán nuevas generaciones con otra mentalidad y dirán, bueno, esto está fácil, tampoco hay que complicarse tanto. Hay otro aspecto también importante, es el mundo del recambio, el mundo del accesorio y del recambio. Claro, estamos hablando de nuevos coches, nuevos modelos, nueva forma de movilidad, pero hay un sector muy fuerte en este caso, que es el de las piezas y del recambio. ¿Cómo va a afectar
por ejemplo, desde vuestros estudios que analicéis bastante todo este tema, ¿cómo afecta el tema del recambio y de los accesorios a todo esto? Hombre, el recambio, lógicamente, si no hay desgaste y no hay accidentes, pues lógicamente se reduce el número de piezas que vas a sustituir. Si hablamos como el mundo del recambio, el independiente, el de fabricante de vehículo o el OEM, el IAN, como se llama en el argot del automóvil, pues lógicamente van a estar conectados porque los fabricantes de coches no fabrican piezas. Son los fabricantes de piezas. Fíjate ahora que estamos faltos de chip y se ha parado. Efectivamente. Entonces va a afectar ya directamente porque hay estanterías en los concesionarios en los cuales hay una pieza física, que es el hardware, y luego el software, que es otra referencia, aunque hay estantería pero no hay nada. ¿Por qué? Porque tú tienes una referencia que tienes que cobrar al cliente y es un software, no es tangible. ¿Vale? Sí, Entonces ahí va a haber un cambio importante, ¿no? En este tipo de área, ¿no? Si luego me comentas el tema del recambio, pues la logística. La logística, los fabricantes de vehículos, pues lo que han hecho es poner centros de distribución en zonas locales. ¿Para qué? Para poder distribuir a los talleres y a los concesionarios más rápidamente, ¿no? Yo creo que por ahí lo tienen más o menos solucionado. Entonces, al final, el mundo del recambio lo que sí se va a definir muchísimo es con la trazabilidad de ese recambio. Quiere decirse, yo soy el cliente y he pagado un recambio, pero quiero saber la trazabilidad. ¿Qué recambio me estás poniendo? ¿Me estás poniendo un recambio aftermarket? ¿Me estás poniendo un recambio original del fabricante de la pieza o el original del fabricante del vehículo? O sea, al final lo que buscamos es que haya una trazabilidad porque el cliente quiere saber si realmente lo que le han puesto y lo que le están cobrando es lo correcto, ¿no? Por eso tenemos que trabajar mucho más con el cliente, o sea, yo veo más el cliente conectado que no el coche conectado. El cliente conectado porque el cliente cada día es más inteligente, mira más los precios, además influye en el resto con las redes sociales, por lo tanto, ahí es donde hay que trabajar muchísimo por parte de las marcas que están trabajando, que me constan, por también el sector independiente, o sea, en eso se están preocupando mucho porque aquel que deja al cliente solo tiene posibilidades de que no salga bien la jugada y fidelices poco. Entonces, ahí es donde vemos que realmente hay que poner la carne en el asador, ¿no? Qué importante es la fidelización con el cliente desde la propia marca, además, ¿no? Y buscar estrategias, buscar formas para que, fíjate lo que nos cuenta José Luis, que el cliente al final pues va a ser, no sé si más listo, pero va a tener acceso a mucha más información y entonces, bueno, pues eso es complicado, ¿no? Eso lo tenéis claro. Sí, habla José Luis de la trazabilidad. El Grupo Solera es especialista en eso y me parece una cosa que es buena, ¿no? Tú pagas por una cosa que es lo que te venden, no que te vendan una cosa y pagues por otra. Y bueno, pues eso es importante, el cliente que tenga toda la información para que él pueda elegir luego qué es lo que quiere, pero que pague sobre lo que ha comprado, no sobre otra cosa. Y yo creo, José Luis, es importante y vosotros se manejan bien y es parte de su negocio, la trazabilidad del recambio. Por ejemplo, el sector asegurador o el sector renting paga una pieza y claro, necesita saber si esa pieza que se ha puesto, la trazabilidad. O sea, yo solamente es como se suele decir, si pago jamón ibérico, que se ponga jamón ibérico. Sí. Si es serrano, pues pago serrano. El problema es que yo pague ibérico y se ponga serrano. Otra vez el pago por uso en este caso bastante. Nos estamos quedando sin tiempo casi, pero me gustaría cada uno de vosotros analizaseis un poquito cómo está la postventa ahora mismo y qué sería mejorable por parte de Gambán, por ejemplo. ¿Qué habría que mejorar en la postventa? Bueno, yo creo que en la postventa, lo estamos comentando, tienen todas las herramientas, tenemos las herramientas. Yo creo que lo que hay que dar es un poco pues el marco, digamos, en el que hay este acompañamiento que comentaba antes, ¿no? Estamos en un momento justamente en el que, y hablábamos de la clase media de los talleres, ¿no? En el que estamos en un momento de transformación del sector, estamos en un momento de recuperación por la crisis y yo creo que hay que dar ciertas certidumbres también, ¿no? Y pongo un caso, ¿no? Hablábamos antes de la ley de consumo, pues el Real Decreto 5/2021 establecía que algunos sectores iban a tener subvenciones, ¿no?, para superar este momento de recuperación. Los talleres no estaban. Fíjate qué paradoja, ¿no? Número 6
establece, bueno, que las comunidades autónomas ayuden a estos sectores. Y algunas comunidades autónomas, como ha sido Madrid y Andalucía, han apoyado, ¿no?, mediante esas subvenciones, digamos, para esa recuperación y transformación del sector. Y esto lo podemos extrapolar desde Gambán. Nosotros estamos abanderando el tema que comentaba de la conectividad. Tenemos que garantizar, igual que se hizo en el pasado con los talleres independientes, con los talleres multimarca, la accesibilidad a la información técnica del vehículo y a la información de diagnóstico, en abierto. Y creemos que los datos de los vehículos tienen que ser en abierto, para que, como decía antes, todos tienen su cabida y todos tienen su clientela, pero tenemos que dar acceso a que los mantenimientos, la relación del cliente, se construyan desde la postventa, desde todos los ámbitos, desde el ámbito del fabricante, de la marca, desde el ámbito oficial, del servicio oficial, desde el ámbito del taller independiente, desde el ámbito de las redes de postventa. Y yo creo que es un poco lo que solicitaríamos sobre lo que llevamos trabajando en Gambán, ¿no? Esa parte de certidumbre en este caso en la legislación. Certidumbre para la postventa. José Luis, desde vuestro punto de vista, ¿qué mejoraríais en el tema de la postventa actual? Hombre, nosotros mejoraríamos de que los talleres de hoy en día, que están digitalizados, pues 2 de cada 10, pues prácticamente que apuesten por ello, porque estamos hablando del cliente conectado. No sé si hay estudios en los cuales dicen que los talleres, sobre todo medianos pequeños, pues hay un gran porcentaje que no tienen ni página web. O sea, ahora mismo si tú estás dando un servicio y no tienes ni página web para que el cliente pueda contactar contigo, porque es un cliente digital, pues mal vamos. Por lo tanto, yo creo que ahí habría que hacer un esfuerzo importante por parte de las asociaciones y por parte incluso de los fabricantes de vehículos, porque ya que los fabricantes de vehículos a los concesionarios los tienen digitalizados 100%, pero lógicamente hay otra serie de talleres que tienen que reparar sus vehículos también, porque si dejáramos solamente a las redes de concesionarios con todo el parque, no tendrían capacidad de reparar esos vehículos. Por lo tanto, van a tener que tener a ese canal abierto para que reparen ese tipo de coches también. Por lo tanto, al final, lo que decimos desde Solera es digitalización y digitalización para poder conectarte con ese cliente que realmente es digital y no hay más. Está claro que la digitalización es lo más actual y es un buen consejo, efectivamente. José Manuel, por vuestra parte, como empresa y concesionario. No estamos pasando un buen momento, pero sí fuera enfocado pues precisamente en digitalizar y todos los proyectos que tienen y que como somos abanderados suyos, pues van en esa línea, o sea, de digitalizar y tener el contacto que son las necesidades y el futuro que es el presente de hoy. Y es en lo que estamos trabajando para pasar este bache, ¿no? Está claro que tenemos la nueva tecnología encima y tenemos que adecuarnos a ello y para la postventa es fundamental. Pues hasta aquí llegamos con nuestro programa. Solo me queda despedir a nuestros invitados, agradecerles su presencia. Fernando Migueles, director de desarrollo de Gambán, muchísimas gracias por vuestra presencia. Importante además vuestra presencia pues, desde la asociación, ¿no? que protege un poquito todo este mundillo también de la postventa. Muchas gracias por vuestra presencia. José Luis Gata, responsable de ventas de Solera Audatés. José Luis, muchas gracias por acompañarnos. Nos has dado datos interesantes además, qué gusto, ¿verdad? Hacer este tipo de estudios y poderlo contar, ¿no? Intentamos colaborar siempre con el sector. Pues nada, y José Manuel Sánchez, director de postventa del concesionario Barral Auto Ford, muchas gracias también por acompañarnos y bueno, esperemos que hayamos aprendido un poquito más del mundo de la postventa y efectivamente que la actualización necesaria, tanto para el cliente como para la empresa, sea progresiva, sea adecuada y la relación siempre sea la mejor, ¿no? En este caso. Pues hasta aquí nuestro programa de Ruta 2025 de hoy. Hemos hablado del mundo de la postventa y nada, como siempre, gracias por estar allí y nos vemos en el siguiente. Adiós.